Bienvenidos, Shalom, bienvenidos a nuestra tertulia del fin de semana, nuestra tertulia de análisis político en Radio Sefarad. Hoy estamos con Ken Dubin. Hola Ken, ¿cómo estás? Muy bien. Ken es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y Instituto de Empresa también. Y en el Instituto de Empresa ha estado otras veces con nosotros. Un placer tenerte de nuevo, Ken. Igualmente. También está con nosotros Florentino Portero. Bienvenido, Florentino. Muchas gracias. También es un placer. Hace tiempo que no pasabas por Radio Sefarad. El placer es mío. Florentino Portero, como saben, es analista del Grupo de Estudios Estratégicos, colaborador habitual del diario ABC y también es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los temas de la semana que os propongo para comentar hoy son, tristemente, una vez más, un atentado. Esta vez ha sido en Egipto, una célula islamista, por lo que se sabe hasta el momento, vinculada posiblemente a Al-Qaeda. Ha sido en Dahab, en el Sinaí. Otro tema importante son las divisiones entre Hamas y Al-Fatah en la autoridad palestina. Se consolida, por otro lado, la coalición de gobierno en Israel. Y en Irán se cumplió este viernes el ultimátum, así que pasamos al segundo acto y veremos qué sucede. Empezamos por el atentado en Dahab, en Egipto. Tanto los Hermanos Musulmanes, esta organización islamista egipcia, como Hamas, actualmente en el gobierno palestino, han condenado el atentado. Han dicho su total apoyo a Egipto. ¿Qué diferencia hay entre condenar este atentado contra civiles en Egipto y el de la semana pasada, también contra civiles en Israel? Buena pregunta. Creo que esto va más bien en la línea de fomentar la solidaridad entre las comunidades árabes contra Israel y básicamente contra el bloqueo de los fondos para Hamas y el gobierno palestino. Yo creo que no se puede entender esta condena sin este momento tan delicado por lo cual estamos pasando o por lo que están pasando los palestinos en este momento. También hermanos musulmanes se desvinculan del atentado. ¿Eso es creíble? Es absolutamente creíble. Recordemos que como por una parte Al-Qaeda y en general hermanos musulmanes parten de un mismo tronco ideológico, que es el salafismo en su versión más radical. Pero siendo esto cierto, también lo es que la agenda política, es decir, los objetivos en el corto y medio plazo de ambas organizaciones son muy distintas. Eso lo vimos ya en las elecciones legislativas palestinas, donde Al-Qaeda criticó muy duramente a Hamas, primero por el hecho de presentarse, porque al presentarse estaba legitimando un sistema político que ellos entienden perverso y corrupto por occidental. Y segundo, porque todo eso implicaba llegar a algún tipo de entendimiento con Israel. Mientras que hermanos musulmanes quiere conquistar el poder y para ello sigue una estrategia de paso a paso, y por lo tanto necesitan ahora del entendimiento con Egipto para estabilizar su situación y acometer primero el control pleno y segundo la destrucción de Israel, Al-Qaeda sigue una línea mucho más fundamentalista, más maximalista, que es desde el principio hay que ir a por todas y hay sobre todo que tratar de desestabilizar a Egipto y Jordania, que son sus objetivos inmediatos. Por lo tanto es normal que siendo todos islamistas choquen a la hora de fijar táctica y de fijar objetivos en el corto plazo. Por otro lado, Jordania acusó a Hamas de querer atentar en su territorio. Eso, digamos, ¿cómo entra en la lógica de Hamas? Más bien sería la de Al-Qaeda, ¿no? El problema es que Hamas no es otra cosa que la versión palestina de hermanos musulmanes. Lo fundamental es hermanos musulmanes, lo adjetivo es Hamas. Entonces el gobierno jordano hoy sabe cosas muy elementales que están en la mesa y que todos somos conscientes de ello. Uno, que la mayor parte de la sociedad jordana está por el islamismo y no por el islam moderado. Y dos, que hermanos musulmanes es de hecho quien tiene el control de la sociedad. En Jordania y en Jerusalén se teme, y se teme mucho, que los hermanos musulmanes decidan que ha llegado el momento de hacerse con el control. Igual que nosotros estamos viviendo el tema en Marruecos. El equivalente de los islamistas marroquíes ya están considerando que se acerca el momento de asumir plenamente el poder. En esta lógica es previsible que el gobierno jordano tema que jamás ayude a sus hermanos, nunca mejor dicho, del otro lado del Jordán, a utilizar la fuerza para desestabilizar el gobierno. Por otro lado, no sé cómo lo ves, ha habido dos noticias de la autoridad palestina esta semana. Por un lado, fue nombrado ministro de Interior Zaid Siam, que es acusado por Israel de un atentado que
causó varias víctimas y, bueno, pertenece a los comités populares de resistencia de Hamás, obviamente. Por otro lado, también otra noticia de esta semana es que la policía palestina abortó un atentado, 2 coches que intentaban entrar por el paso de Karmi, en Gaza. Entonces, ¿cómo leemos estas dos noticias aparentemente contradictorias? Pues yo creo que si analizamos los juegos de poder dentro de Hamás, no es realmente una noticia contradictoria. Yo creo que es lo previsible cuando hay un partido que llega a poder que nunca ha estado en el poder. Esto lo hemos vivido en el caso de Esquerra Republicana en Cataluña durante los 2 años de esta legislatura catalana. O sea, un partido sin experiencia a gobernar llega a poder, hay una serie de incentivos completamente nuevos y distintos, y distintas personas dentro de la coalición empiezan a decantar por distintas opciones, que es básicamente lo que está pasando aquí. Por un lado, vemos que la línea principal de Hamás es la línea de resistencia, que no vamos a reconocer Israel, que no vamos a plegarnos frente a todas las reivindicaciones que pueden venir de los europeos o los norteamericanos. Y por otro lado, hay un grupo de personas que están diciendo tenemos que hacer algún gesto y irnos acercándonos posiciones mínimamente, porque si no, no vamos a poder contar con aliados por ningún lado. Por otro lado, estuvo Mahmoud Abbas en París pidiendo evitar la asfixia del pueblo palestino, ¿no? O sea, que tenemos como el palestino bueno, el palestino malo, pero la asfixia del pueblo palestino en este momento posiblemente quien la pueda evitar son los propios palestinos, ¿no, Florentino? Es indudable que el poder en una democracia y con sus límites, Palestina es hoy un régimen democrático, reside en la opinión. El problema es que los palestinos han votado a Hamás no porque ellos sean mayoritariamente islamistas, que no hay razón para pensar esto, sino como rechazo a un partido o un movimiento profundamente corrupto como era Fatah y todo lo que rodeaba a Fatah. Al haber colocado a Hamás en el poder, a nosotros los europeos nos colocan en una situación muy, muy difícil. Nosotros, por una parte, queremos y tenemos la necesidad y el interés de asegurar el bienestar de la comunidad palestina, pero por otro lado lo que no podemos hacer es con dinero del contribuyente financiar a un grupo terrorista como es Hamás. Por lo tanto, por una parte Europa va a intentar canalizar la ayuda directamente a la sociedad, lo que no siempre es fácil, pero por otro lado, por lo menos durante un tiempo, no creo que la Unión Europea ceda ante el chantaje que plantea Hamás con en nuestras manos, la de los europeos, está el bienestar de los palestinos. Otra noticia de la semana es ese acuerdo firmado el jueves entre Kadima y el Partido Laborista, finalmente, ¿no? Un acuerdo para la coalición de gobierno en la que incluyen también al Shas y al Partido Ultraortodoxo Unión de la Torá, y también a los jubilados, al Partido de los Jubilados. ¿Cómo valoráis esa composición? Y sobre todo también una noticia que es curiosa, que Amir Pérez, el líder del Partido Laborista, haya sido nombrado ministro de Defensa, sustituido por Shaul Mofaz. Yo todavía no he seguido suficiente de cerca este tema para poder evaluar el nombramiento de Pérez como ministro de Defensa. Yo creo que hay algo detrás de toda esta noticia que no hemos visto mucho en la prensa de países fuera de Israel, que es un tema de enorme trascendencia en estas elecciones, que es en los últimos años el gobierno de Sharon tenía una política social enormemente regresiva, y que con su política fiscal, con su política de gasto social, básicamente ha abierto una brecha mucho más grande de la que existía antes entre ricos y pobres en Israel. Y si desde luego el tema de terrorismo palestino y las cuestiones de las negociaciones con un gobierno de Hamás fueran los temas que ocupaban gran parte del interés en todo el mundo, en el mismo Israel el tema de políticas sociales fue un tema muy importante en este gobierno. Entonces, que el partido de los pensionistas esté en este gobierno tiene mucho sentido, porque hay muchísimos pensionistas que viven con muy pocos recursos en Israel. Esta semana salió una noticia que hay 100.000 supervivientes del Holocausto que viven por debajo del nivel de la pobreza, justamente se conmemoraba el día de Yom HaShoah. Ken, Florentino, entonces hay un giro, digamos, más hacia una tendencia más socialdemócrata en este gobierno.
Yo creo que sí, y que eso viene derivado por el tema central de la próxima legislatura, que es la retirada de Cisjordania. Puesto que el Likud se colocó en una posición contraria, la única fuerza grande con la que podía entenderse Kadima era con los laboristas, y eso tenía un precio. Y es que Kadima, que sí creía en la política económica que gestionó Netanyahu, tiene que abandonarla para tener ese apoyo en el tema básico que es Cisjordania. Recuperando una pregunta que hacías antes, que es ¿qué pinta Peretz en defensa? Bueno, yo no tengo información de primera mano de lo que está del debate que se sigue hoy en Israel, pero hay un hecho que yo recuerdo bien y que me ayuda a entender por lo menos parcialmente este nombramiento. En la campaña electoral, Peretz no funcionó bien, porque no tenía credibilidad como hombre de Estado, y en Israel hombre de Estado implica saber mucho de política exterior y de defensa. Era un sindicalista sin ninguna experiencia internacional, y eso se notaba. En los medios de comunicación decían, sí, Peretz está muy bien, renueva el Partido Laborista, la cuestión sefardí, todo esto está muy bien, pero dirigir Israel requiere tener experiencia de gobierno. Bien, ¿dónde la puede conseguir Peretz? Evidentemente en defensa. Entonces, muy posiblemente, experiencia militar que claro, tiene, ¿no? Es muy posible, es una hipótesis porque, insisto, no tengo información de primera mano, que él haya buscado este cargo precisamente para prepararse para las siguientes elecciones, es decir, ahora sí, ahora ya soy un hombre de Estado que incluso le tocará, si es así, la retirada parcial de Cisjordania a él, y ese es un tema muy importante que le va a dar muchos minutos de televisión y sobre todo rodeado de gente de uniforme, y para él eso es muy importante. De todas formas, Olmert ya ha dicho a los críticos, a quienes le criticaron por esa decisión, que la última palabra la tenía él, que no se preocuparan. Pero hay un cambio en Olmert también por el hecho de que no haya respondido al ataque, digamos, al atentado en la forma en que la hizo, su predecesor, Sharon, con, digamos, esa contundencia y con ataques militares que provocaban muchas víctimas colaterales. ¿Hay un cambio, digamos, de orientación o es simplemente una cosa tentativa? Yo no le daría mucha importancia a la forma en que ha reaccionado en esta ocasión. Para poder juzgar a Olmert hay que darle más tiempo y ver cómo actúa. Sí, yo estoy de acuerdo con Florentino. Lo único que añadiría es que yo creo que también tenemos que hacer una lectura de esa falta, digamos, de reacción de mano dura en el contexto de este momento tan sensible y en que todavía no está claro la reacción, sobre todo de la Unión Europea, frente al gobierno de Hamas. Entonces yo creo que esto ha sido con mucha mano izquierda decirles a los europeos, somos los responsables aquí y estos señores no están ayudando en absoluto en que vayamos hacia la paz y por lo tanto hay que ir con mano dura, pero no de Israel sino de todo Occidente contra ellos. Pasamos al tema de Irán, que es un tema complejísimo, lo abordamos ya la semana pasada con Luciano Zácara y Sakerub. Y este viernes, precisamente el viernes de esta semana, venció el plazo para que Teherán suspenda sus labores de enriquecimiento de uranio y responda al Organismo Internacional de la Energía Atómica. Francia, Alemania y Gran Bretaña han dicho que mantendrán una posición firme, una posición fuerte de apoyo a los Estados Unidos, pero por otro lado Rusia y China dicen que se van a oponer a las sanciones. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, estas declaraciones oficiales hay que entenderlas como lo que son. Declaraciones oficiales y por tanto valen muy poco. China no es un actor determinante en el Consejo de Seguridad, aunque evidentemente es importante, y está un poquito a verlas venir. Lo que haga Rusia influirá mucho en China. Pero en último caso, la posición estratégica de China es: nosotros compramos petróleo y gas en Irán, eso para nosotros es vital, y vamos a estar siempre en contra del uso de la fuerza. Rusia... Y además construyen la central nuclear iraní, ¿no? Es un detalle... Eso es Rusia. Rusia, sí. Claro, sí. Me refería en ese momento a la posición de China. Sí. Rusia, por una parte, está construyendo la central nuclear. Por otra, está vendiendo armamento. Entre otro, y no es casual, sistemas de artillería tierra-aire. Es decir, que en el caso de que a alguien se le ocurriera lanzar aviones sobre territorio iraní, curiosamente tenía que enfrentarse con un sistema recién vendido por los rusos de misiles tierra-aire. Digo yo que no es del todo casual. Pero, por último, y esto es lo determinante en toda la política de Putin está en contra de una diplomacia dirigida por la potencia hegemónica norteamericana. Bien, Rusia parece dispuesta en el medio plazo, después de regatear, a aprobar algún tipo de sanción, pero no sanción económica mayor, no algo realmente determinante. Y en esto coincide con la posición real
que no oficial de los europeos. Los europeos no están dispuestos a usar la fuerza porque prevén que el umbral que se cruzaría sería demasiado peligroso y que no se podría controlar. Europa no está en condiciones de imponer sanciones económicas duras, porque supondría colocar de entrada el barril de petróleo por encima de los $100 y la economía europea no lo puede superar. Por lo tanto, los europeos están dispuestos a dar sensación de autoridad, de jugar algún tipo de sanción, pero finalmente si Irán quiere seguir adelante, Europa no hará nada. Por lo tanto, la pelota queda en manos de Estados Unidos y de Israel. Estados Unidos está en fase terminal de una presidencia, y una presidencia que le quedan 2 años y medio centrados en Irak. Y por lo tanto, Bush no va a hacer nada, aparentemente, que le vaya a alterar la agenda iraquí. Le va a pasar la pelota al siguiente. Más aún cuando la inteligencia norteamericana le está diciendo que a Irán le quedan por lo menos 4 o 5 años. Por lo tanto, la tendencia natural, salvo que algo pase, de Bush es decir, no, le toca al siguiente, sea quien sea. Israel, por el contrario, mantiene una posición de mayor premura, porque dice, no le quedan 5, sino más bien 3, pero por otro lado, lo peligroso no es que llegue a tener una cabeza nuclear que encaje en un misil, que entonces será ya el Sahal 4 en vez del Sahal 3, sino que aprenda. Yo lo que no quiero es que aprenda, porque si aprende ya hemos perdido una batalla. Entonces Israel da a entender que habría que ir a hacer una operación militar antes de 3 años. Pero, al mismo tiempo que se dice esto, dentro de una lógica, la lógica que es un Irán nuclear es muy peligroso y hay que evitarlo por encima de todo, hay una nueva lógica, un nuevo debate que está emergiendo, que es el de los que dicen, bueno, pero ¿por qué organizar una operación tan complicada y tan peligrosa cuando inevitablemente Irán va a tener armas nucleares? Porque el régimen de no proliferación ya ha muerto, dado que sus garantes, el Consejo de Seguridad, no han hecho nada para evitarlo ni en Corea del Norte ni en Irán. ¿No sería mejor aceptar ya que el mundo va a ser un mundo mucho más nuclear y que nos enfrentemos a él mediante nueva filosofía y mediante nuevos sistemas, por ejemplo, escudos antimisiles, etcétera, etcétera? Bueno, este es el debate que hoy tenemos en Tel Aviv, Jerusalén, y que hoy tenemos en Washington, y no sabemos cómo se va a resolver. Cuando se hizo balance de los 3 años desde la intervención en Irak, todos los analistas y en todos los medios de diferentes tendencias sacaban una conclusión: Irán es una consecuencia no deseada, obviamente, de esa intervención. La fuerza que actualmente tiene Irán es, en alguna medida, una consecuencia del desaguisado que se puede encontrar hoy en Irak. ¿Cómo lo ves tú, Ken? Me acuerdo que tú eras muy crítico. ¿Cuál ves esa relación? Y si no crees que de alguna manera Estados Unidos ha perdido mucha credibilidad como para liderar hoy en día una acción contundente contra el régimen iraní, cuya situación de amenaza es mucho peor de lo que fue Irak? Bueno, eso está clarísimo. Sale Bush, nombra el eje del mal. Son 3 países. Uno está en un programa nuclear bastante avanzado y tiene la capacidad básicamente de acabar con la ciudad de Seúl, por lo que un ataque contra Corea del Norte es básicamente impensable. Bajo ningún concepto, haga lo que haga ese régimen. Los iraníes han visto lo que ha pasado en Irak y han sacado la conclusión pertinente. Nosotros vamos a tener armas nucleares y vamos a acabar con esta amenaza de tío Sam y ya está. Oye, pero el programa nuclear iraní es de los años 80, ¿eh? O sea, no es una cosa que empezase hace 2 años. Esto es cierto, pero quizás en los últimos años han ido acelerando en sus esfuerzos. Lo que pasa es que se ha hecho más visible. Hay una primera fase del programa nuclear que se puede ocultar, claro, y hay otra que se hace más complicado, pero la voluntad persa de tener armamento nuclear es muy antigua, y eso el gobierno israelí fue el primero en denunciarlo en los años 80. Entonces nadie lo que yo pensaba, bueno, esto es propaganda judía, como se dice en estos casos, ¿no? Y no, era cierto. Eso bien es cierto, pero el hecho de haberlo hecho mucho más visible, desde luego es una consecuencia precisamente es decir, la pregunta es: ¿Irán hubiera actuado de esta manera estando Saddam Hussein, estando el Irak que había antes de la intervención? El programa nuclear iraní, insisto, es muy antiguo y tiene una lógica que está muy por encima de hechos recientes, y una parte de ello es precisamente Saddam. Es decir, el programa nuclear iraquí es el que desata el programa nuclear iraní.
Los iraníes lo han hecho de forma mucho más sofisticada y más inteligente, y solo cuando cuando se descubrió gracias a un grupo terrorista iraní que dio la información, entonces el mundo se ha movilizado, y los iraníes lo que han hecho es pasar de mantenerlo secreto a adoptar una actitud agresiva para dejar claro que no se van a doblegar a ningún chantaje. Esto sí es nuevo, ¿no? Esta actitud, digamos, estas bravuconadas del gobierno de Irán. No solo es nuevo, sino que es de un gobernante nuevo, porque Khatami no hubiera hecho esto, y Rafsanjani tampoco lo hubiera hecho. Es más, hay todo un rumor de que los ayatolás quieren echar a Ahmadinejad precisamente porque no es bueno para ellos esta actitud. En cambio, es muy bueno para la diplomacia israelí, es muy bueno para la diplomacia norteamericana. Son los grandes... Que haya alguien como Ahmadinejad frente a Irán. Claro, Ahmadinejad es un regalo para Condoleezza Rice. Sí, pero de algún modo yo no tengo muy claro que él hubiera salido en las últimas elecciones iraníes si no fuera precisamente por todo lo que ha hecho los Estados Unidos durante los últimos 3 años. Yo creo que para la población iraní había un aumento del nacionalismo precisamente como reacción al hecho de tener las tropas americanas en su puerta. Y eso, si bien puede parecer en primer momento un regalo para Condoleezza Rice y la diplomacia norteamericana, realmente están en un momento con la popularidad de Bush tan baja, la situación de Irak tan pantanosa, que realmente no es factible que vayamos a atacar Irán bajo ningún concepto. Por lo que esto solo va creando otro problema para el gobierno de Bush. O sea, lo único que están haciendo es cavar una gran agujero en el suelo del estado de Nevada y van a intentar hacer una muestra de su capacidad para destrozar cualquier búnker donde los iraníes pueden tener un programa nuclear. Pero más allá de ese gesto, no creo que puedan hacer mucho. Me gustaría preguntar a Florentino sobre una afirmación que hizo Luciano Zácara, investigador del taller de estudios internacionales y mediterráneos, que estuvo la semana pasada con nosotros. Él dijo que como también decías tú ahora, que está dentro de la lógica iraní y de sus ambiciones de convertirse desde siempre, desde antes incluso de este régimen, en una potencia regional, el tener la bomba atómica. Entra dentro de esa lógica estatal y que no necesariamente la vaya a usar. Él creía que Irán no la va a usar, sino simplemente la quiere para ser intocable como ahora es Corea del Norte. Bueno, yo no tengo duda de que el programa nuclear iraní, en su origen y hasta fechas muy recientes, ha sido básicamente un escudo. ¿Por qué? Porque ellos tienen algunos elementos en su política exterior que son evidentemente, suponen una agresión para el entorno, y ese entorno se puede volver contra ellos. Por ejemplo, el tema de Hezbollah. Hezbollah es una multinacional del terror. En torno a Hezbollah hay televisiones, radios, webs en Internet que están propagando el odio y la violencia. Y esto hace que mucha gente tenga ganas de poner fin al tema. La ayuda de Irán a Hamas, por poner un ejemplo, entre otros muchos. Irán está propagando el odio en el mundo. Y eso implica un riesgo y quieren defenderse. No tengo la menor duda que en el modelo original de los ayatolás, el programa nuclear es un escudo. Para decir, bueno, si me atacas, que sepas que yo tengo pocos misiles con cabeza nuclear, pero tengo uno suficiente que te va a caer a ti. Pero el tema ha ido evolucionando y ahora nos encontramos un gobierno con un dirigente que, aparte de todo, es fanático y que puede llegar a considerar un acto de suicidio colectivo. Tenemos precedentes en la historia de que no sea la primera vez que alguien hace una locura de este tipo. Bueno, yo no creo que la línea general de los ayatolás esté así, ni tengo por qué suponer que le dejaran lanzar un ataque nuclear, que finalmente son los viejos ayatolás los que van a controlar el programa nuclear, pero el riesgo de un uso desde el fanatismo se ha incrementado en los últimos años. Bien, se nos ha ido el tiempo. Quería haber terminado con una pequeña reflexión sobre lo que está sucediendo en España. Como sabrás, Ken, viene Bob Dylan a dar un concierto por la paz en Euskadi el día 7 de julio, pero yo creo que ese tema lo vamos a dejar para una próxima reunión aquí, para un próximo programa de esta tertulia. Bob Dylan decía que en una de sus canciones los tiempos están cambiando, ¿no? The times are changing. Esperemos que cambien para bien. Florentino Portero, Ken Dugin, un placer teneros aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Shalom, hasta pronto amigos oyentes. Feliz fin de semana.